Ya lo dijo Mila Jovovich en el estreno de la primera, no es una película para intelectuales. Estamos en un año de mucha relevancia para la saga Resident Evil. Yo, como fan absoluto de ella, estoy deseando que llegue, por una parte, el nuevo juego Resident Evil Village, que es la octava entrega de la franquicia a nivel videojuego. Estoy deseando que llegue el reboot, el cual tiene una fecha estimada de estreno de septiembre de este año, si todo va bien. Y aparte, Netflix nos va a traer una serie y una película de animación. Yo, como fan absoluto de la saga, he querido hacer este vídeo para aparcar de manera definitiva lo que supone la saga a nivel cinematográfico de acción real. A día de hoy, las únicas películas que nos han llegado de acción real de Resident Evil son las protagonizadas por Mila Jovovich. He de decir que, como fan de la saga, y en concreto muy fan de los juegos, especialmente los primeros, es una saga que no le hace justicia. Yo, como fan, siempre me he sentido muy decepcionado con el rumbo que ha llevado la saga cinematográfica, pero a su vez reconozco que son películas muy entretenidas que, bueno, para pasar el rato han cumplido de lleno con su cometido, y no deja de ser lo que buscaban sus productores y el personal involucrado en ellas. En el vídeo de hoy quiero traer un ranking de las cuales, a mi gusto y a mi juicio, son las mejores y las peores películas de la saga. Iré desde la que considero la peor hasta la que considero la mejor. Vuelvo a decir que es un ranking personal, de un gusto personal, en el cual valoro las películas como fan de la saga de videojuegos y como fan del universo Resident Evil en general. Este sería mi ranking. Y en último lugar, vamos a empezar con la última película que nos llegó a las pantallas de cine. Fue la película más accidentada de todas, se retrasó su producción, hubo multitud de problemas y eso se reflejó en el resultado final de la película. Es un despropósito de principio a fin. Realmente la manera con la que llevaron esta película es un sinsentido desde que empieza hasta que acaba. Recordemos que la anterior película acababa con una serie de personajes, que hablaré luego, en la Casa Blanca, en Washington. Pues esta película empieza sin explicar qué ha pasado con esos personajes, desaparecieron de un plumazo. La premisa que da la película es: tienes 2 horas para ir a tal sitio y hacer tal. Y en ese trayecto, pues evidentemente, como es la línea de estas películas, Alice conoce a otros personajes, le ocurren cosas, pero no tiene sentido casi nada. Esto se traduce en que en una película de 1 hora 40 se producen una serie de acontecimientos que dejan al espectador con cara de el final hace aguas por todas partes, porque echa por tierra cualquier explicación que hubieran dado en entregas anteriores con respecto a quién ideó el virus T, cómo se liberó. Le intentan dar un significado, cerrar la película añadiendo un personaje decisivo, en este caso, que es el de Alicia Marcus, que, bueno, puede tener sentido si no fuera porque hay 5 películas atrás que nos estaban contando otra cosa diferente. Vale, con esta película sé que la gente se me va a echar encima porque la pongo en el 5º lugar. Entiendo que es una de las películas que la gente puede considerar de las mejores dentro de lo malo de la saga cinematográfica de Resident Evil, pero para mi gusto es una película muy plana, muy lineal, carente de la esencia absoluta de los videojuegos, que sí que nos había dado en cierto sentido las 2 anteriores. El diseño de escenarios es bastante plano, lineal y soso. Los personajes, a excepción del personaje de Claire Redfield, que es uno de los mejores que se han desarrollado en esta saga, no aportan nada. Con esta película la saga parece que ya queda encaminada totalmente al ámbito de la acción, descartando por completo cualquier ápice de tensión o terror, por pequeño que fuera, que sí aportaban las 2 anteriores. No me convence para nada el asunto de los poderes que se le da a Alice, haciéndola como una especie de superheroína con superpoderes. El tema de los clones no me convenció nada. El tema de querer
controlar y domar a los zombies me parece que no tiene sentido. Lo que puedo decir a favor de esta película, aparte del hecho de que incluyeran al personaje de Claire, hay algunas escenas de acción que evidentemente están bien rodadas y que son bastante disfrutables, como por ejemplo la escena de Las Vegas. Esta película, mucha gente la pone como la peor de la saga. Evidentemente es una película mala. Evidentemente no tiene trama. De hecho, de todas es la que menos trama tiene. Es una película que únicamente se basa en enseñarnos escenarios en los cuales ocurren cosas. Ocurren peleas, ocurren escenas de acción, acontecimientos que no te llevan a ningún sitio. Pero bueno, la gente parece que demandaba eso y es lo que nos dieron. El guión está lleno de incongruencias por todas partes. Como ya digo, la trama es prácticamente nula, pero a su favor he de decir que el diseño de escenarios me parece brutal. Hicieron muy buen trabajo a la hora de enseñarnos esas réplicas de Nueva York o Tokio o la zona urbana de Raccoon City. También el hecho que nos presenten un poco de aquella manera, pero bueno, a personajes míticos del videojuego como son Leon Kennedy o Ada Wong, y también que recuperaran a Jill Valentine, aunque le dieran el papel de la villana principal de la historia. Otro aspecto muy positivo que comparte con la anterior, que era Ultratumba, es que le dieron un muy buen uso a la tecnología 3D, que por esos entonces era puntera. De hecho, la película gana una barbaridad si la ves en 3D con respecto a verla en 2D. A tenor de lo que acabo de decir con la anterior, uno de sus puntos fuertes es la tecnología 3D. En muchas escenas de la película, gracias al efecto 3D, se conseguía una espectacularidad que no se ha conseguido en ninguna otra película de la saga. Por ejemplo, la escena de la ducha, en la cual Alice y Claire combaten al Axeman. Esa escena es de la mejor de toda la saga. Descartaron los clones que venían de la película de Extinción, lo cual fue a mi gusto algo muy positivo, porque ya digo, a mí no me convencía el tema de los clones. El ritmo es muy bueno, la película no para, la acción se sucede una y otra vez, lo cual es muy bueno en una película que al final está tan carente de trama. Por lo menos no aburre y no decae. Fueron muy fieles al videojuego Resident Evil 5, puesto que aprovecharon el tirón que había tenido ese juego, que de hecho se convirtió en el mejor vendido de toda la saga hasta entonces. Aprovechando ese tirón, introdujeron a una serie de personajes directamente traídos de Resident Evil 5. Introdujeron a Chris Redfield, introdujeron a algunos villanos del juego e incluso finalizaron con una pequeña introducción de Jill Valentine, que luego retomaron en la película posterior. Con respecto a lo negativo, pues un poco igual que con Venganza, es una película con una trama nula, en la cual el guión está lleno de incongruencias, se suceden una serie de acontecimientos que en muchos casos la gente se pregunta por qué hacen eso, pero por lo menos es muy divertida y muy disfrutable. Nadie es inmune. Resident Evil. Todos moriréis aquí abajo. En segundo lugar, he colocado Resident Evil, la original de 2002. De todas ellas es de las pocas, por no decir la única quizás, que mantiene el tono tenso, opresivo y angustioso que nos ofrecían los primeros juegos de la franquicia. La acción se desarrolla en la colmena, que es un entorno cerrado en el cual los personajes quedan atrapados continuamente, y conserva y mantiene la tensión y el suspense en toda la película. Evidentemente tiene su dosis de acción, ya nos planteaban que la saga iba a acabar en esos derroteros, es la que mejor ambiente de tensión consigue lograr de toda la saga. El ritmo es muy bueno y evidentemente contaba con el factor sorpresa al ser la primera. La gente empezaba a conocer una historia, se presenta el personaje de Alice y el efecto novedad, el efecto sorpresa siempre es un punto añadido. Como aspecto negativo, he de decir que quizá los que éramos fans esperábamos otro tipo de adaptación, mucho más fiel a los videojuegos. En este caso, lo único que mantienen con respecto a los videojuegos es
Umbrella como tal, la corporación Umbrella, algunos enemigos como el Licker y poco más, algún guiño que hacen de la mansión, del videojuego, pero es una película totalmente ajena, con una historia totalmente ajena a los videojuegos. En primer lugar, tengo a Resident Evil Apocalipsis, que a mi gusto es la mejor de todas por el simple hecho de que considero que es la más fiel de todas a los juegos originales. La acción tiene lugar en Raccoon City. Nos presentan una serie de escenarios y de localizaciones dentro de la ciudad que son muy buenos. Se enseña la escuela, el hospital, las calles de Raccoon City. Y esto sí va más en la línea de lo que quizá los fans del videojuego esperábamos de su adaptación al cine. Nos presentan por primera vez personajes sacados de los videojuegos, como Jill Valentine, la cual la actriz Sienna Guillory creo que fue muy buena elección. Nos presentan a Nemesis. El final del personaje yo creo que nos chocó mucho a todos. Está Carlos, Nikolai, al fin y al cabo personajes de la saga original de videojuegos, en este caso del tercer videojuego. Aquí, al igual que en la primera, evidentemente tiene también sus buenas dosis de acción, pero también mantiene su ápice de tensión y suspense que acompañaban en la primera y que, como comentaba antes, se pierde por completo en la tercera. Como aspecto negativo, puedo decir que nos dejan claro que la protagonista absoluta es Alice y que cualquier personaje que pueda ser extraído de los videojuegos va a ser secundario. Como comentaba antes, ese final de Nemesis... My name is Alice. And I remember everything. Bueno, y este sería todo el vídeo, espero que os haya gustado. Vuelvo a repetir, esto es un ranking basado absolutamente en mis gustos personales. No espero que estéis totalmente de acuerdo en la posición, entiendo que haya discrepancias, que consideréis que una película es mejor que otra, pero en cualquier caso dejad en los comentarios, me encantará leeros. Evidentemente estoy deseando que con el nuevo reboot que nos llega este año aprendan de los errores cometidos en esta saga y nos ofrezcan un producto que sea lo que los fans de los videojuegos estamos esperando de una adaptación de Resident Evil al cine. Muchas gracias por estar ahí y hasta otra.